Como decía mi esposa, ¿verdad? Y todos sabemos, hoy estamos celebrando el Día de los Papás, ¿sí? Y es bueno, ¿verdad? Primeramente celebrar a nuestro Papá Celestial, ¿sí? Tenemos un Padre que es nuestro Padre Celestial y a Él debemos de celebrarlo, pero no solamente una vez, ¿verdad? Al año, sino pues todas las oportunidades que tengamos, ¿sí? Y como iglesia, como pueblo que nos reunimos, a eso venimos, ¿verdad? A hacer fiesta a Dios. Y por eso debemos de estar agradecidos con Dios y también, pues, cada uno de ustedes, padres, feliz día. Gracias. Feliz día, mis hermanos. Sin duda alguna que el ser padre no es una tarea fácil, ¿verdad? ¿Verdad, hermanos? Que no. Es una tarea difícil de cumplir, ya que con ella, ¿verdad?, trae un sinnúmero de desafíos, díganme si no, ¿verdad? A medida que los niños van creciendo, los desafíos van cambiando, ¿verdad? Vemos, ¿verdad?, nuestros niños allí a nuestro alrededor y los disfrutamos, ¿verdad? Y creemos que, bueno, que sus berrinches solamente, ¿verdad?, son desafíos, pero a medida que van creciendo, pues los desafíos van creciendo. Sí, y cuando tenemos adolescentes en casa, pues nos damos cuenta de la magnitud, ¿sí?, de los desafíos de los cuales enfrentamos y obviamente, ¿verdad?, como padres de los cuales Dios nos ha delegado una autoridad, pues es un trabajo difícil, ¿verdad? Nos presentamos con un sinnúmero de desafíos de los que requiere un gran esfuerzo. Díganme, varones esforzados, si no debemos de esforzarnos cada día aún más y más, ¿verdad? Cuando creemos que hay calma, perdón, dentro de nuestro hogar, ¿verdad? Pues surgen situaciones, ¿verdad?, con nuestros hijos, de los cuales necesitamos, primeramente, la sabiduría de Dios y segundo, ¿verdad?, necesitamos esforzarnos, ¿sí? Entonces requiere, ¿verdad?, de esfuerzo de parte de nosotros, los varones, y un compromiso, ¿sí? Y por sobre todas las cosas, dedicación y tiempo. Nuestros hijos es lo que necesitan, dedicación y tiempo, ¿verdad? Y nosotros como padres hemos sido llamados a eso. Y tristemente, ¿verdad? Vivimos en tiempos en los cuales la figura paternal, ¿sí?, ha quedado muy por debajo de lo que se espera de un verdadero padre, ¿sí? Y eso, ¿verdad?, nos damos cuenta solamente de qué manera la sociedad, ¿sí?, tiene a los padres y lo podemos ver de qué manera proyectan, ¿verdad?, la figura del padre. Pues nos damos cuenta, ¿verdad?, que no se, por ejemplo, se comercializa tanto el Día del Padre como el Día de la Madre, ¿sí? Nos damos cuenta, ¿verdad?, es solamente prender el televisor o mirar, ¿verdad?, ir a las tiendas y nos damos cuenta, ¿verdad?, la magnitud que tiene la influencia de la madre, sin embargo la del padre, ¿verdad?, es mucho más por debajo, ¿sí? ¿Y eso por qué? A ver, yo meditaba, ¿verdad?, en eso. Y pues tristemente, ¿verdad?, los padres, no estoy hablando de todos, ¿verdad?, pero la gran parte de padres, ¿verdad?, no ha cumplido, ¿sí?, con la tarea de la cual debe de cumplir como papá, ¿sí? Y por eso tal vez, ¿verdad?, ha disminuido tanto eso, ¿sí? Tristemente existen muchos hijos que han experimentado la ausencia de su padre en sus hogares, ¿verdad? Y tal vez muchos de nosotros también venimos de hogares en los cuales, ¿verdad?, si bien crecimos, ¿verdad?, con nuestra madre, tal vez nuestro padre no estaba, ¿sí? Y eso, ¿verdad?, hace un gran efecto emocionalmente en la personalidad, en el carácter del hijo, ¿verdad? Y muchas veces, aun cuando el matrimonio, ¿verdad?, se diluye, ¿sí?, por lo general la que va con los hijos es la mamá y no el papá, ¿sí? Parece que a veces, ¿verdad?, como que nuestra responsabilidad como padres se termina cuando se termina el matrimonio, y no es así, ¿verdad? Somos padres ¿hasta cuándo? Hasta que nos morimos, ¿sí? Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, que todo esto pues ha como que cambiado mucho la imagen de lo que es un verdadero padre, ¿verdad? Otros han tenido a los padres, ¿sí?, han tenido al papá allí en su familia, pero los recuerdos que tienen son muy dolorosos, ¿sí? Han sido lastimados, han sido abusados, ¿verdad? Han visto padres que han sido abusadores, no solamente verbalmente, sino ellos personalmente, padres que han abusado del alcohol, padres que han abusado de la droga, padres que pues han abusado, ¿verdad?, aún de ellos mismos, ¿sí? Y todo eso, ¿verdad?, pues distorsiona mucho la figura de lo que debe de ser o lo que es un verdadero padre, ¿sí? Y todo esto, mis hermanos, y obviamente no es tan oscuro todo,
¿sí? Nos muestra la gran necesidad que existe de la figura paternal, ¿sí? Dentro de la familia. Y no estoy diciendo que todos los padres sean así, porque hay unos padres, ¿verdad? Hay padres que realmente son dignos de admirar, ¿sí? Y posiblemente muchos de ustedes sean dignos de admirar, que sus hijos, ¿verdad? Los admiren y digan, wow, mi papá, ¿sí? Y hay una gran tarea que hacer, ¿verdad? Pero sin embargo, y sin duda alguna, hay una gran necesidad en la sociedad de verdaderos padres dentro de las familias. Y más que nunca se necesitan padres que vean por la necesidad de sus hijos. ¿Cuáles son las necesidades de nuestros hijos? Bueno, muchos podemos pensar que la necesidad material es lo primero. Bueno, es parte de, ¿verdad? Pero hay necesidades emocionales que nuestros hijos tienen que debemos de suplir, ¿verdad? Como padres. Hay necesidades de cuidado, de cariño, de apoyo, ¿sí? Son necesidades que nuestros hijos tienen. Tienen necesidades espirituales también, como nosotros la tenemos. Ellos tienen necesidades espirituales, ¿sí? De la cual es una gran responsabilidad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Pero hay una cosa que debe de haber, y ya vamos a abrir la Biblia, mis hermanos. Hay una cosa que debemos de tener en nuestro corazón, y es que debemos de dar gracias por el privilegio, ¿sí? De ser papás. ¿Cuántos de ustedes, varones, dan gracias por el privilegio de ser papá? Aunque a veces, ¿verdad?, estamos cansados, aunque a veces queremos correr nuestros hijos de nuestra casa, ¿verdad? Pero debemos de dar gracias a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos ha dado la oportunidad y la responsabilidad como padres para poder nosotros construir los cimientos de sus vidas. Escuchen bien, nos ha dado la oportunidad Dios, ¿sí?, de construir, ¿sí?, los cimientos o las vidas de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque conforme a lo que nosotros les enseñemos a ellos y les mostremos con nuestro ejemplo, ¿sí?, nuestros hijos irán tomando el rumbo en su vida. El viernes pasado, ¿verdad?, hablaba acerca de la importancia del ejemplo como cristianos, ¿sí? Allí en el libro de los Filipenses que estamos estudiando. Y nos habla, y el apóstol Pablo decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Imiten el ejemplo. Y escúchenme bien, nuestros hijos, el ejemplo más cercano que tienen, ¿sí?, dentro de sus hogares, ¿quiénes son? Sus padres. Y la figura paternal, ¿verdad?, es de suma importancia dentro del hogar. Y Dios nos ha concedido el privilegio de guiar a estas criaturas, de las cuales, ¿verdad?, son creación de Él, pero Él también quiere que sean hijos de Él. De la misma manera que nosotros, ¿verdad?, hemos sido hijos, aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Y es la tarea del Padre irles enseñando, ¿verdad?, por el camino el cual ellos deben de seguir. Ahora, escuchen bien, ¿de qué manera nosotros como padres podemos, ¿verdad?, impactar el corazón de nuestros hijos? Bueno, primeramente, y escuchen bien, con el ejemplo, ¿sí? Porque a un niño de 3 años, de 2 años, no le podemos decir, arrepiéntete porque te vas a ir al infierno, ¿verdad? ¿Verdad que no? No lo van a entender. ¿Por qué? Porque son pequeños, 5, 6 años, no van a entender. Pero sí hay una gran responsabilidad de parte de nosotros como padres que por medio de nuestra vida empecemos a ir formando y enseñando, ¿sí?, al corazón de ellos lo que ellos deben de seguir. Les he dicho, ¿verdad?, muchas veces que nosotros como seres humanos aprendemos mucho más, ¿sí?, del ejemplo que se nos da conforme a lo que nosotros observamos que muchas veces las palabras que se nos dicen. Un niño, ¿verdad?, pues siempre se encuentra haciendo, imitando lo que el padre hace. Y por eso es tan importante, ¿verdad?, que nosotros demos gracias a Dios porque nuestra responsabilidad es enseñar a esos hijos a caminar conforme a lo que Dios quiere. Escuchen bien, padres, Dios nos ha dado y nos ha encomendado a nuestros hijos para que les enseñemos en el camino. Dice que herencia de Jehová, ¿quiénes son? Los hijos. ¿De quién son? De Jehová. Son herencia de Jehová, es una herencia que Dios nos da, pero que no nos pertenece a nosotros, sino que le pertenecen a Él. El día que lleguemos delante de la presencia de Dios, cada uno de nosotros como padres vamos a dar cuentas de lo que hemos hecho con la herencia que Dios nos ha dado. Y eso se debe de hacer, ¿verdad?, patente en nuestros corazones, debe de ser algo que debe de pesar en nuestras vidas,
de entender de que nuestros hijos, Dios nos los presta por un tiempo y el cometido por el cual ellos vienen a esta tierra es para que nosotros como padres los encomendemos en el camino de Él, para que ellos sean salvos y para que les sirvan. Esa es la responsabilidad de nosotros como padre. Por eso debemos de darle gracias a Él porque nos ha concedido tan tremenda responsabilidad. Pero también es un gran privilegio. Cada año que va pasando en nuestras vidas, ¿verdad? Debemos de ir nosotros cultivando, ¿sí?, una relación con Dios y debe de haber un crecimiento, lo decía el viernes pasado. Sin embargo, ese crecimiento no se debe de detener solamente en nosotros, sino que también cada uno de nosotros vamos a ir formando en su vida y en sus corazones, en los corazones de cada uno de nuestros hijos, lo que ellos han de hacer en el futuro. Y ellos mismos llegarán en un momento en el cual tomarán decisiones, ¿sí?, en sus vidas. ¿Y de dónde van a tomar el modelo? Bueno, muchos dicen, yo no quiero tomar el modelo de mi padre, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque mi padre era un borracho, era un abusador, etcétera, etcétera. Y dicen, no, yo no quiero ser como mi padre. Pero eso es el ejemplo, ¿verdad?, que han tenido en su vida. Pero aquellos que han tomado, ¿verdad?, el trabajo como padre y lo han hecho de una manera, ¿verdad?, en la cual Dios le agrada, es lo que impacta su corazón y es lo que buscan. Seguir los caminos que el Padre siguió, seguir los pasos, seguir lo que Él ha inculcado en su corazón. ¿De qué manera nosotros, como varones, podemos encaminar a nuestros hijos? Bueno, el Salmo 119, versículo 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? A manera de pregunta. Salmo 119, 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y sé que muchos de ustedes lo saben. ¿Con qué limpiará el joven su camino? A ver. Con guardar tu palabra. Con guardar la palabra de Jehová. Ahora bien, la responsabilidad de enseñarles la palabra de Jehová es del maestro dominical de la iglesia. ¿Es del vecino? ¿Es del hermano? No, es nuestro como varones. Y por eso yo les decía, necesitamos nosotros cultivar una relación con Dios para poder ir creciendo y para poder ir enseñando, sí, a nuestros hijos. Debemos de ser hombres con la convicción de tener un compromiso con Dios. Y que solo en Él podemos encontrar lo que necesitamos. Debemos de tener la convicción en nuestro corazón, como varones, como hombres, ¿sí?, de que necesitamos tener primeramente un compromiso con Dios. ¿Por qué? Porque solamente en Él podemos encontrar nosotros lo que necesitamos para guiar a nuestros hijos. Para poderlos guiar. ¿Se acuerdan Josué 24:15 que decía? ¿Se acuerda que el pueblo estaba allí en que pues estaban a medias aguas, a medias astas, ¿verdad? Como que servimos a Dios y no servimos a Dios. ¿Sí? Y Josué dice, se levanta y dice, miren, si a ustedes más les parece, ¿sí?, servir a Dios, pues escojan. Pero yo y mi casa, ¿qué haremos? Serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. La palabra servir quiere decir ser un esclavo, ser un contratado. La palabra servir quiere decir esforzarse para hacer la tarea por la cual ha sido encomendada como esclavo. Había una convicción en el corazón, ¿sí?, de Josué, que era hacer la voluntad de Dios, pero no solamente le involucraba a él, sino que le involucraba a toda su familia, mi familia y yo. Pero yo y mi casa, cuando habla de su casa, habla de toda la familia. Pero si se dan cuenta, ¿verdad?, no dice, mi casa servirá a Jehová y yo veo a ver cómo le hago, sino yo y mi casa. Yo primero y mi casa luego. Como varones tenemos una gran responsabilidad. Pero vamos a ver un ejemplo, y ahora sí, vamos a comenzar. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí?, de un hombre que realmente nos enseña mucho. El título del día de hoy es Un padre que clama, un padre que clama. Y allí en Lucas, capítulo 8, versículo 40, por favor, acompáñenme allí. Cuando lo tengan me dicen amén, ¿lo tengo?
¿Sí? ¿Lo tienen? Lucas 8:40, sí les dije, ¿verdad? ¿O ya están dormidos? ¿Echamos la culpa al calor? ¿Al calor o al predicador? ¿Cómo es? Lucas 8:40 dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, dice, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Miremos lo que el pasaje del día de hoy nos habla, y nos habla de Jairo, ¿sí? ¿Quién era este hombre, Jairo? Bueno, aquí nos dice la palabra de Dios que era un principal de la sinagoga. Jairo era el principal de la sinagoga y como tal, como hombre principal de la sinagoga, que era el lugar de reunión donde se reunían a alabar, a glorificar a Dios y a dar la palabra, ¿sí? Tenía muchas responsabilidades, ¿sí? El principal de la sinagoga tenía la responsabilidad del edificio y de la propiedad. O sea, ese hombre era encargado, ¿verdad?, de ver que estuviera todo en orden, todo en condiciones. ¿Sí? Era un hombre, ¿verdad?, que estaba, ¿verdad?, al cuidado del lugar donde pues, se reunían para alabar a Dios. Era el encargado de la supervisión general, no solamente del edificio, sino también del culto, de cómo se realizaba el culto, ¿sí? Incluyendo el mantenimiento del orden. ¿Sí? Era el hombre aquel que estaba allí y le decía, por favor, hermanita, no deje que su niño corra. Por favor, siéntese aquí, ¿verdad? Por favor, haga esto. Mantener el orden dentro, ¿verdad?, del culto, dentro del servicio. ¿Sí? Y esto es muy importante, ¿verdad? Son principios importantes que nosotros debemos de aprender. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dentro de la casa de Dios, ¿qué debe de haber? Orden. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Y asimismo también dentro de la familia. Debe de haber un orden dentro de nuestra familia. Y dice que este Jairo, este hombre, era encargado, ¿verdad?, de la supervisión del culto. Era aquel que designaba a las personas para leer las Escrituras, para orar. Era aquel hombre que invitaba a la gente cuando llegaba a visitar la iglesia. O sea, era un trabajo, ¿verdad?, que él tenía muy ocupado. Él presidía la junta de los ancianos, y consejeros. Sí, él se juntaba, ¿verdad?, con los líderes de la iglesia también. Daba dirección al culto, asignaba las obligaciones que cada uno debía de tener. Observaba el mantenimiento del edificio. Sin duda alguna que Jairo era un hombre con muchas ocupaciones que debía de cumplir, como muchos de nosotros tenemos. ¿Sí? ¿Verdad que tenemos muchas ocupaciones? A veces parece que las horas del día no dan, ¿verdad? A veces quisiéramos que tuviéramos un día de 48 horas. De allí sí, ¿verdad? Pero estoy seguro que encontraríamos tiempo para ocuparnos. Y diríamos, no, mejor sería de 36, de 48, de 52, quién sabe, ¿verdad? Sin embargo, este hombre, con todas sus ocupaciones, podemos ver y debemos de ver algo que nos debe de llamar la atención. Vamos a leer nuevamente el versículo 41, donde dice, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. ¿Qué es lo que nos llama la atención de este hombre? Siendo un hombre tan ocupado, siendo un hombre que tenía tantas obligaciones, tenía una necesidad, pero era un hombre que estaba buscando al Señor Jesucristo. En medio de todas sus ocupaciones, él buscaba a Jesucristo. Dice que postrándose a los pies de Jesús, le rogaba de que entrase a su casa. Fíjense, este hombre tuvo tiempo dentro de todas sus necesidades y todas sus ocupaciones de buscar al Señor Jesucristo. Y esto nos debe de enseñar a nosotros como varones de que también es tan necesario, dentro de todas las ocupaciones que nosotros podemos tener como varones, el tiempo para buscar a Jesucristo. Este hombre tenía una gran necesidad. Su hija se estaba muriendo. Pero escúchenme, mirémonos a nosotros mismos y analicemos si nosotros no tenemos gran necesidad del Señor Jesucristo. Escuchen bien. Si nosotros dejamos de buscar al Señor Jesucristo, también nos estamos muriendo.
Nos morimos espiritualmente, morimos por dentro. Sin embargo, este hombre, ¿verdad?, con todas sus obligaciones, todas sus ocupaciones, encontró tiempo para buscar de Dios. No por una situación concerniente a su trabajo, sino por una necesidad familiar. Escuchen bien, que no sean las necesidades familiares las que nos impulsen a nosotros a buscar de Dios. Es triste ver, ¿verdad?, cuando estamos en apuros, cuando estamos en gran necesidad, según nosotros, clamamos al cielo y empezamos a buscar a Dios. Pero luego que las cosas se tranquilizan, como que nos quedamos allí tranquilos. Que no sean las necesidades que nosotros creemos que son verdaderas necesidades las que nos impulsen a buscar a Dios, sino que sea la propia necesidad de nuestro corazón y de nuestras vidas que nos impulsen a buscarle a Él cada día. Sí, es que hermanos, que yo no tengo tiempo. Este hombre posiblemente tampoco tenía tiempo, pero se hizo el tiempo para buscar de Dios. Ahora bien, muchos de nosotros tal vez decimos, bueno, gracias a Dios no tengo ninguna hija, ningún hijo, ¿verdad?, que tenga una necesidad física, ¿verdad? Y damos gracias a Dios por ello, ¿verdad? Nuestros hijos están sanos, están fuertes. Pero ¿qué de las otras necesidades de ellos? ¿Qué de las necesidades, verdad, espirituales que ellos tienen? Como les decía anteriormente, ¿verdad?, la obligación de un padre, la responsabilidad de un padre es, ¿verdad?, proveer para las necesidades que cada uno de sus hijos tiene. Y dentro de esas necesidades no es solamente, ¿verdad?, lo material, sino por sobre todas las cosas lo espiritual, lo emocional. Nuestros hijos, mis hermanos, sufren. Y en estos tiempos sufren y mucho. Ellos tienen una necesidad de amor, de protección que debemos de darles como varones y que solamente el Padre puede dar. Porque es la autoridad que Dios ha establecido como imagen en el hogar. Nuestros hijos, ¿verdad?, fuera de nuestro hogar se enfrentan a un montón de cosas y aún dentro de nuestro hogar, a través del bullying, con los teléfonos. No es necesario que alguien salga de la casa para que sea burlado. No es necesario, solamente en el teléfono. Y hay gran cantidad de jovencitos que están sufriendo por causa de esto. Sufren en su interior, sufren en su corazón. ¿Y qué es lo que necesitan? Los jeans del momento, el mejor teléfono, no, necesitan un apoyo emocional de los cuales nosotros como padres debemos de darles. Pero ¿de qué manera nosotros vamos a darle un apoyo emocional? ¿De qué manera nosotros vamos a poder ser de soporte para ellos? Buscando la dirección de Dios, como este hombre hizo. Jairo tenía una necesidad, obviamente su hija se estaba muriendo. Y en medio de todas sus ocupaciones, él buscó el tiempo para buscar del Señor. ¿Por qué? Porque él creía que era una gran necesidad. Porque él creía que verdaderamente era algo que necesitaba. Ver a su hija morir y él no poder hacer nada. Hay algo que nosotros debemos de entender como varones, ¿sí? Y es esto. Hasta que nosotros no creamos y tengamos la convicción en nuestro corazón de que nuestros hijos necesitan un apoyo emocional, nuestros hijos necesitan un apoyo espiritual, muchas veces nos vamos a quedar inactivos. Es cuando se forma en nuestro corazón realmente. El poder ver más allá y el poder ver el corazón de ellos es lo que nos va a impulsar a clamar al Señor. Es lo que nos va a impulsar. Muchos padres hoy en día no son conscientes de las enfermedades que tienen sus hijos. Físicas no, pero emocionales sí. Físicas no, pero espirituales también. Y nosotros necesitamos, ¿verdad?, proveer. Tristemente, mis hermanos, y una de las cosas que he podido ver aquí en los Estados Unidos es cómo perdemos el concepto de familia. Díganme si no. Y sé que esto se está generalizando, ¿verdad?, en todo el mundo. Díganme si antes, ¿verdad?, no era algo común ver a la familia reunida. Sí, nos juntábamos el sábado o el domingo en la casa de la abuela y allí se juntaban todos, ¿verdad? Estaban todos los nietos, estaban los hijos, las nueras y compartían un tiempo, ¿verdad?
un tiempo de bendición juntos. Ahora parece que no hay tiempo para eso. Yo le preguntaba, ¿verdad? Y lo pude ver cuando estuvimos allí en Uruguay también, que eso se ha dejado. Yo recuerdo, ¿verdad? En mi casa, sí, era prácticamente todos los domingos, venían mis tíos, estaban mis abuelos, nos juntábamos, hacíamos asado, carne asada, sí, jugábamos fútbol y ahí estábamos los primos y todos juntos. Todos o prácticamente todos los domingos estábamos juntos. Y se creaban esos lazos familiares y había esa unidad. Pero díganme ahora, ¿cuándo fue la última vez que se juntó toda la familia para celebrar algo? ¿O solamente porque sí? Cuando uno no está ocupado, el otro tiene que hacer otra cosa. Cuando uno no tiene que hacer otro, el otro no puede. O el otro está cansado, o uno tiene que trabajar, pues no hay tiempo para la familia. Se ha perdido el concepto de lo que una verdadera familia ha de ser. Y tristemente como varones también nos hemos acostumbrado o amoldado a eso. Hemos perdido la conciencia de lo que una verdadera familia es y las necesidades que hay en ellas. Escúchenme bien, varones, Dios nos ha dado un papel principal que es de ser maestros de nuestros hijos. No pierdamos la oportunidad de hacerlo. Va a llegar un día que ellos van a crecer y se van a ir. Y ya el impacto que vamos a tener sobre sus vidas no va a ser el mismo. Ellos van a tomar su propio camino. Y el tiempo es ahora, a ustedes que tienen niños pequeños y a los que están jovencitos también. Cuando se quieran rebelar, péguenles. No, enséñenle con amor, con mansedumbre, con toda paciencia. No, debe de haber un cuidado, ¿verdad?, de nosotros como padres, de enseñarlos, de instruirlos, de corregirlos. Y es hacerlo ahora, mis hermanos, porque crecen rápido. Y este hombre había visto la necesidad, Jairo había visto la necesidad que había en su hija. Miren lo que dice, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa. Aquí Jairo podemos ver que como padre, él sabía a dónde debía de acudir. En medio de la necesidad, en medio de la enfermedad, en medio del sufrimiento de su hija y obviamente en medio del sufrimiento de él como padre, el ver que su hija estaba muriendo, el ver que su hija estaba padeciendo, el ver que su hija no podía hacer nada a él para poderla salvar, ¿a dónde puede ir? Pues acude a los pies del Señor. Acude al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de la cual todos podemos tomar y es el único que puede saciar y el único que puede contestar a nuestras necesidades. ¿Quién puede hacer algo en frente a la muerte inminente? ¿Quién? ¿Un médico? Ni los médicos a veces, ¿verdad?, nos pueden salvar de la muerte. Mas, sin embargo, este hombre acudió ¿a quién? Al Señor Jesucristo, a la fuente correcta. Y es lo que debemos de hacer nosotros como varones, como padres. Acudir al Señor Jesucristo ante las necesidades que tienen nuestros hijos. Tu hijo, tu hija tiene necesidad emocional. Pues, Señor, dame la gracia, dame la capacidad para poder solventar, Señor, las necesidades que tiene mi hija, que tiene mi hijo. Dame la gracia, dame la sabiduría, Señor, para poder tratar con este jovencito o esta jovencita. Porque sé que va a crecer y los desafíos van a ser más grandes. Dame la capacidad, Señor, para poder ver sus necesidades y poder suplir para con ella. Pero ¿a dónde vamos? Necesitamos acudir al Señor porque es Él el único que nos va a dar la respuesta correcta para que podamos suplir para ellos. Jairo supo ir a la fuente correcta, que era Cristo Jesús, y de la misma manera debemos de hacer nosotros como varones. El no tener tiempo no es excusa, debemos de hacer tiempo nosotros. Debemos de tener como prioridad al Señor Jesucristo. Jairo podría haber dicho, bueno, es que tengo muchas ocupaciones dentro del templo, no tengo tiempo para Cristo. Pero él lo hizo. Fíjense de qué manera Jairo llegó a los pies del Señor. Dice que él estaba postrado.
y postrándose a los pies del Señor. Solamente allí en intimidad con el Señor es que vamos a encontrar la respuesta a nuestras necesidades. Solamente postrados, humillados delante de Él, quebrantados de corazón y reconociendo nuestra condición, humillándonos a nosotros mismos, es de la manera que vamos a encontrar lo que necesitamos. Es de la única manera. Si nosotros no vamos a Él, si nosotros no nos postramos a Él, no vamos a poder construir o no vamos a poder moldear a nuestros hijos de la manera correcta. ¿Se acuerdan? El salmista decía que si Jehová no edifica la casa, ¿qué pasa? En vano trabajan los que la edifican. Si nosotros no construimos nuestra casa bajo las bases de la palabra de Dios y lo que Dios nos quiere enseñar, estamos trabajando o haciendo nuestro hogar o nuestra casa en la arena. Sin embargo, Jairo sabía a dónde debía ir. Sin embargo, Jairo tenía la actitud correcta. Señor, ayúdame, Señor. El postrarnos delante de Dios nos habla de humillación. El postrarnos delante de Dios nos habla de que él entendía muy bien quién es Dios y quién era él. Entendía muy bien su condición de que él no podía hacer nada ante lo que su hija necesitaba. De la misma manera que cada uno de nosotros. Y fíjense en lo que dice, y postrándose a los pies de Jesús, dice que le rogaba. No solamente le decía, Señor, pues, no sé mi hija qué le pasa, pero ayúdame. No, dice que le rogaba, le suplicaba, le pedía encarecidamente, Señor, ayúdame, ayuda, Señor, mi hija se está muriendo. Había un dolor en su corazón, había un quebranto en su corazón, había una impotencia de que él sabía de que no podía hacer nada. Y esta ha de ser la condición de nosotros como varones, como hombres. Rogarle al Señor, suplicarle a Él, pedirle encarecidamente que nos dé la capacidad y la sabiduría para poder administrar conforme a las necesidades que tienen nuestros hijos. Y mis hermanos, si bien es un gran privilegio ser padres, es una gran responsabilidad. Y quiero que se graben esto en sus corazones. El día que cerremos nuestros ojos vamos a estar enfrente de Él y vamos a tener que dar cuentas de la herencia que Él nos ha dado. ¿Y qué le vamos a decir? ¿Qué excusa vamos a poner? Esto debe de pesar en nuestros corazones, mis hermanos. Jairo podría haber ido a cualquier otro lugar. Tenía dinero, tenía posición social, era un hombre importante, mas sin embargo, ¿a dónde fue? A los pies del Señor. Muchas veces nosotros decimos, no, porque yo tengo tal título en mi trabajo. No, porque yo tengo dinero en el banco. Nada de eso, mis hermanos, nos sirve. Cuando hay necesidades espirituales, cuando hay necesidades emocionales, ni el dinero ni el estatus nos sirven para nada. Solamente el acudir a los pies del Señor Jesucristo es lo que verdaderamente nos va a ayudar. Como padres necesitamos acudir a aquel que nos puede ayudar en todas las situaciones. Escuchen bien, en todas las situaciones Él nos puede ayudar. Debemos de depender de Él y debemos de buscarle en todo momento. Esto no solamente, mis hermanos, nos ayuda a nosotros como papás, porque nos va a capacitar a nosotros, sino que también va a ir marcando, ¿sí?, un ejemplo a seguir para nuestros hijos. Miren, allí en Tito, capítulo 2, versículo 6, Tito, capítulo 2, versículo 6. Y obviamente estas cartas, ¿verdad?, se encuentran entre las cartas pastorales, ¿sí?, de las cuales aquí pues son enseñanzas, ¿verdad?, para pastores. Fueron
escritas para pastores, ¿verdad? Tito, primera y segunda de Timoteo. Sin embargo, ¿verdad? De aquí podemos tomar una gran lección que nos va a ayudar a nosotros, ¿verdad? A seguir hacia adelante. Dice, ¿sí les dije Tito 2:6? ¿Lo tienen? Sí. Dice, del mismo modo, anima a los hombres jóvenes a vivir sabiamente. Fíjense en lo que dice el versículo 7. Dice, y sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones. Yo lo tengo en la Nueva Traducción Viviente. Que todo lo que hagas, ¿sí?, refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Enseña la verdad para que no puedan criticar tu enseñanza. Entonces los que se nos oponen quedarán avergonzados y no tendrán nada malo que decir de nosotros. Ahora, quitemos este consejo sabio, ¿verdad?, para un pastor y pongámoslo para nosotros como padres. Veamos lo que dice el versículo 7. Dice, y sé tú mismo un ejemplo para ellos. Wow. Sé tú mismo un ejemplo para ellos. Escuchen bien, padres. Nuestros hijos van a ser lo que nosotros somos. Van a seguir el camino. Por eso dice, sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones. Que todo lo que hagas, escuche bien, que todo lo que hagas refleje integridad y la seriedad de tu enseñanza. A veces como padres tenemos la capacidad de enseñar, pero no de hacer. Tenemos la capacidad de mostrarles a nuestros hijos sus errores, pero no somos capaces de ver nuestros propios errores. Tenemos la capacidad de decirle a nuestros hijos, hijo, debes de buscar al Señor, pero ellos jamás nos ven buscar al Señor. Hijos, ve con tu mamá a la iglesia cuando el varón se queda en la casa. Ese es el ejemplo que tú estás enseñando y tarde o temprano va a afectar sus vidas como jóvenes. Va a afectar su vida. Y después vamos a decir, pero no sé qué le pasó a mi hijo. Ya no quiere ir a la iglesia. Claro que no quiere ir a la iglesia. ¿Qué ejemplo le mostraste de búsqueda del Señor? ¿Qué ejemplo le hemos mostrado cada uno de nosotros? Es una gran responsabilidad. Por eso Él le dice, sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones y que todo lo que hagas refleje integridad y la seriedad de tu enseñanza. Fíjense en lo que enseñas, vívelo. Lo que le enseñas a tus hijos, eso debe de ser lo que tus hijos ven que tú vives. Entonces tu enseñanza tendrá impacto sobre su corazón y entonces tu enseñanza marcará sus vidas. Si nosotros enseñamos una cosa y vivimos otra, no va a impactar sus corazones y al contrario. Por más que nosotros les enseñemos la Biblia y digamos lo que la palabra de Dios dice, si ellos no te ven vivir, de nada sirve. Y escúchame bien, lo que estás criando son hijos que en determinado momento cuestionarán la verdad de la palabra de Dios y serán fuera de la iglesia y no buscarán al Señor. ¿Por qué? Bueno, porque es sencillo, ¿verdad? ¿Cuántos políticos nosotros, verdad, seguimos y les creemos? ¿Cuántos? No hay casi. ¿Por qué? Porque dicen una cosa y luego que son elegidos, ¿qué hacen? Otra. Ya vienen a hablar, ¿verdad? Y ya decimos, no, no me mientas. Es mentira lo que me estás diciendo. Posiblemente del 100% de tu discurso, el 95% es mentira y el otro 5% son medias mentiras. Y muchas veces sucede así como padres también. Podemos tener un gran discurso, pero si nuestra vida no refleja lo que ese discurso dice, en vano estamos trabajando. Por eso le dice aquí este mensaje, ¿verdad? Que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Enseña la verdad para que no puedan criticar tu enseñanza.
Volvamos a Lucas, allí 8. Lucas capítulo 8, versículo 42. Y vamos a ver cómo continúa esta historia. Jairo, ¿verdad? Allí, postrado a los pies del Señor, clamando porque su hija se estaba muriendo. Dentro de todas las necesidades que él tenía, ocupaciones, que él tenía, buscó el tiempo, ¿verdad?, para ir a los pies del Maestro. Y dice que estaba allí postrado, delante de él. Pero dice el versículo 42, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, la hija de Jairo. Pero fíjense lo que dice luego, dice, y mientras iba, la multitud le oprimía. Versículo 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos, gracias, todo cuanto tenía y por ninguno había podido haber sido curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto del Señor Jesucristo. Y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. ¿Verdad que toma otro rumbo esto, no? Como que allí quedó Jairo. Jairo postrado a los pies del Señor. Allí clamando por su hija. Pero aquí toma otro rumbo, ¿verdad? Y hay otro protagonista, esta mujer, ¿verdad? Con el flujo de sangre, que necesitaba también y tenía una necesidad del Señor. Allí clamando, postrándose delante de Él. Fíjense en lo que dice el versículo 49. El 49 dice, y estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Jairo clamando. En medio de toda esta situación en la cual pues estaba allí apretujado porque estaba toda la gente allí, viene uno de los principales de la familia. Viene uno de la familia a traerle, ¿qué? ¿Buenas nuevas? No. Le dice, tu hija ha muerto. ¿Cuál era el anhelo de Jairo como padre? Obviamente el anhelo de Jairo como padre era que su hija fuera sanada. Y por eso él quería, ¿verdad?, llevar a Jesucristo, ¿a dónde? A su casa, para que conociera a ¿quién? Al Señor. Como padre veía la gran necesidad que había dentro de su hogar. Como padres, la pregunta es, ¿en qué estamos interesados a llevar a nuestro hogar? Muchos de nosotros estamos interesados en llevar entretenimiento. Muchos de nosotros estamos interesados en llevar, pues, cosas materiales. Muchos están interesados, ¿verdad?, en llevar con sus vidas heridas, provocar endurecimiento en los corazones de los hijos. Jairo quería llevar al Señor Jesucristo para que le conocieran. Él quería llevar vida y vida en abundancia. Que aun cuando su hija muriera, pudiera haber conocido al Señor y tuviera la vida eterna. Él tendría la convicción en su corazón de que cree en el Señor Jesucristo y tú y toda tu casa será salva. Él veía la condición de su hija y clamó al Señor, diciéndole, Señor, ven a mi casa, Señor, mi hija está enferma. Clamo a ti, Señor, me postro delante de tus pies. Pero ¿qué es lo que dice aquel que vino con la noticia de que su hija está muerta?
Deja al maestro, no lo molestes más. Wow. Deja al maestro, no lo molestes, tu hija se murió, ya está. Mis hermanos, cuando nosotros procuramos buscar del Señor, cuando nosotros procuramos buscar intensamente del Señor, vendrán situaciones en las cuales se querrán oponer para que desistamos de hacerlo. Habrán situaciones en las cuales vendrán personas y nos dirán, ¿para qué? Deja quieto al maestro, ya no hagas más eso. Como varones necesitamos levantarnos. Como varones necesitamos llevar al Señor Jesucristo adentro de nuestros hogares y comienza por la comunión que tengamos nosotros. Escuchen bien, mis hermanos, el buscar al Señor Jesucristo se va a presentar con diferentes desafíos. Pero escuchen bien, el resultado de esto es la vida eterna o la condenación eterna. Y no es un juego. Pero todo lo que hay a nuestro alrededor nos quiere decir, deja ya al maestro, no lo molestes más. Muchas veces lo de nuestra propia familia se levantarán y nos dirán, ¿para qué? ¿Para qué buscas del Señor? Mira a tu hijo, mira a tu hija. ¿Para qué? Si ya se murió. Sin embargo, nos debemos de dar cuenta, mis hermanos, que este hombre no solamente se quedó con lo que le habían dicho, no bajó los brazos, no dijo, bueno, ya, mi hija se murió, en vano fue mi clamor. Miren lo que dice Lucas 8:50. Oyéndolo Jesús, le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. ¿Y qué pasó luego? Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña, el Señor Jesucristo. Allí, cuando parecía que todo se desvanecía, cuando parecía que ya no había más esperanza, vino la respuesta del Señor. Así mismo pasa en nuestras vidas también. Necesitamos clamar, necesitamos humillarnos delante de la presencia de Dios, necesitamos buscar su respuesta y aunque parezca que la respuesta no viene y aunque parezca que las cosas empeoren con nuestros hijos, necesitamos seguir orando hasta que venga la respuesta del Señor. Pero todo comienza en apartar un tiempo con Él cada día. Jairo tenía muchas ocupaciones, mas sin embargo, él buscó del Señor, se postró delante de Él y llegó la respuesta del Señor. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente, ten fe. Ten fe, ¿fe en qué? En que yo puedo sanar, en que yo puedo responder. Debemos de tener fe nosotros cuando no sabemos cómo manejar las situaciones con nuestros hijos. Acudir al Señor y decirle, Señor, dame sabiduría. Y aunque parece que la respuesta no viene, Señor, dame sabiduría, dame gracia, sabiduría, gracia. Hasta que venga la respuesta. Y mientras no viene la respuesta, ¿qué debemos de hacer? Creer solamente. Tener fe. ¿De qué? De que Dios va a responder, de que Dios va a hacer. ¿Por qué? Porque mis hijos no son de mi pertenencia, sino son de Dios. Y dice que Él escudriña los corazones de cada uno, lo más profundo. Y Él sabe la necesidad. Y Él nos puede revelar la necesidad de nuestros hijos y nos puede enseñar de qué manera podemos suplir para sus necesidades. Pero todo empieza apartando tiempo con el Señor. Todo. Dice que entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, el Señor Jesucristo, sino que entraron los discípulos, Pedro, Jacobo, Juan, Jairo y a su esposa. Y dice que todos lloraban y hacían lamentación por ella. Pero ¿qué decía el Señor? No lloréis,
no está muerta, sino que duerme. No lloren. Y a veces las batallas son así. A veces cuando estamos pasando por situaciones difíciles, obviamente, ¿verdad? Parece que nos quedamos sin fuerzas. Parece que el Señor no responde. Y lloramos delante de Él, clamando al Señor y diciéndole, Señor, ya, necesito una respuesta. Dice que lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero fíjense lo que le dijo el Señor Jesucristo. No lloréis, no está muerta, sino que duerme. Versículo 53, y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Pero el versículo 54 dice, mas él, Señor Jesucristo, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Aquí podemos ver uno de los tantos milagros que el Señor Jesucristo realizó. Sin embargo, es de resaltar, mis hermanos, la tarea del Padre. Un hombre de fe, un hombre que tenía confianza en el Señor. Un hombre que cuando aún le dijeron, ya, deja al maestro quieto, no lo molestes más. No, el maestro tiene que venir conmigo. Y eso es lo que necesitamos nosotros como varones. Ser varones de fe, ser hombres que nos esforzamos cada día. Él tenía la convicción de buscar al maestro en medio de la necesidad, como debe de haber la convicción en nuestros corazones, mis hermanos. La tarea de padre no es fácil y hay gran necesidad de nuestros hijos. Y créanme que Dios nos va a ir mostrando y va a ir hablando a nuestros corazones si le buscamos para que podamos suplir en esas necesidades. Aquellos que tenemos hijas mujeres, es más difícil aún. Y díganme si no, Manuriel, díganme, Manu Luis. ¿Por qué? Bueno, porque las mujeres, ¿verdad? Pues son muy cambiantes. Tienen mucha demanda emocional. Los varones somos diferentes. Yo lo sé. Y necesitamos la gracia y la sabiduría de Dios para tratar, ¿verdad?, con ellas. Luego reclaman a su papá allí. Necesitamos la sabiduría de Dios, necesitamos, ¿verdad?, ser hombres de fe, necesitamos la convicción en nuestro corazón de que Dios nos va a suplir. ¿Por qué? Porque somos varones, no sabemos muchas veces cómo tratar con ciertas situaciones. ¿Por qué? Porque no entendemos. No entendemos. Díganme, hermanos varones que tienen mujeres, niñas. A veces vemos a nuestras niñas llorar y decimos, ¿y por qué llora? ¿Pero por esto nada más llora? Díganme si no. ¿O solo me pasó a mí? ¿Verdad que sí? Decimos, ¿y por qué está llorando ahora? Si no le dijimos nada. Pero sus emociones, sus corazones son diferentes. Y a veces cosas que no son nada para nosotros, para ellos son un mundo. Y más cuando son jovencitos, más cuando son niños. Por eso la tarea del Padre, mis hermanos, créanme, no es fácil. No solamente es el esfuerzo que nosotros hacemos a diario por trabajar, sino también por proveer las necesidades a nuestra familia. Esposas, apoyen a sus esposos. Sean la ayuda idónea cada día. ¿Por qué? Porque el trabajo no es fácil. La carga es pesada, pero entre dos se hace mucho más liviana. Entre dos se hace mucho más liviana. Podemos ver de la vida de Jairo, ¿verdad?, que era un hombre que, como Josué dijo, mi casa y yo serviremos al Señor. Él no esperó a que su esposa fuera a clamar al Señor. Él mismo fue a clamar al Señor. Él mismo apartó el tiempo en medio de sus ocupaciones. Señor, te voy a buscar. Señor, voy a orar. Voy a esperar tu respuesta, Señor. Y aunque aquellos que estén a mi alrededor me digan, ¿sabes qué? Deja al maestro quieto. No lo voy a hacer, Señor. Porque sé que tú oyes la oración. Y porque sé que tú, Señor, contestarás. Tal vez no conteste lo que nosotros queremos, pero el Señor va a traer una respuesta. Y la respuesta del Señor es la mejor. En su soberanía, Él conoce todas las cosas. En la presencia de todo el conocimiento, de todas las cosas de anticipado, Él sabe qué es lo mejor para nosotros, para nuestra familia, para nuestros hijos.
Y tengamos esta convicción en nuestro corazón, mis hermanos. Como la hija de Jairo estaba muerta y tomó vida, de la misma manera tengamos esa convicción en nuestro corazón. Si nuestros hijos todavía no han tenido un encuentro con el Señor, si no han conocido del Señor, tengamos la convicción en nuestro corazón que por medio de nuestro ejemplo y la predicación de su palabra, ellos vendrán a los pies del Señor y tendrán vida y vida eterna. Porque eso es lo que quiere el Señor. Entiendan bien, mis hermanos, porque nosotros los papás somos cristianos, no quiere decir que nuestros hijos sean cristianos. Ellos necesitan también tener un encuentro con el Señor. Necesitan ver de que son pecadores, necesitan entender de que tienen que tener una relación con Él también. Pero nuestra responsabilidad es enseñarles el camino a seguir. El tiempo que estamos viviendo, mis hermanos, es un tiempo muy difícil. Y nuestros hijos realmente se enfrentan a ellos, como nos hemos enfrentado cada uno de nosotros. Y necesitamos darle las armas para que puedan salir adelante.